Bueno, bienvenidos a la primer clase en video de química analítica. En esta clase vamos a tocar los temas englobados en la segunda filmina y en el segundo seminario que tratan sobre compuestos iónicos y covalentes, además de una pequeña introducción al tema de polaridad. Este tema funciona en gran parte como un repaso y una ampliación de conceptos que seguramente ustedes vieron en química general el año pasado. Fundamentalmente lo que hay que recordar acá, nosotros no vamos a repetir lo mismo que vieron el año pasado, vamos a apelar a su memoria, pero lo que hay que tener bien presente es el concepto de enlace químico. El enlace químico, recuerden, se produce entre dos elementos químicos para formar un compuesto y el hecho saliente de esa formación del enlace es compartir o ceder electrones. O sea, el enlace químico está centrado en la forma en que los elementos comparten o ceden electrones para formar dicho enlace. Esto es un panorama muy simplificado, por supuesto, del tema, pero bueno, es el puntapié inicial para ver lo que sigue de acá en adelante. En química general tienen que haber visto que en función de que si los elementos ceden los electrones, se genera un enlace iónico, y si los comparten, se genera un enlace covalente. Otro concepto importante que uno tiene que recordar de química general es el aspecto general de la tabla periódica. La tabla periódica contiene todos los elementos conocidos y da información sobre las propiedades más importantes de los elementos. Lo que nos va a interesar a nosotros fundamentalmente en esta parte del curso es algo muy simple, algo muy esquemático. Cómo reconocer a los metales y a los no metales. Los metales en la tabla periódica son casi todos, o sea, la gran parte de los elementos están clasificados como metales. En este esquema sencillito, los metales están en color rosa, los no metales en color verde. Esta escalerita da una línea de división entre los metales y los no metales, por supuesto arbitraria, porque no hay una distinción tajante entre metal y metal. Las características de un metal y las características de un no metal van cambiando gradualmente a medida que uno se mueve de una zona a la otra. No hay una frontera clara delimitada. Entonces, esto opera simplemente como una división arbitraria a lo que vamos a llamar nosotros metales y no metales. Simplemente esto. Entonces tenemos la distinción básica entre enlace covalente y enlace iónico. Y cuáles son metales y cuáles son no metales. ¿Por qué es importante tener claro cuál es un metal y cuál es un no metal? Bueno, porque los compuestos que contengan enlaces iónicos los vamos a clasificar como compuestos iónicos. Los compuestos que tengan enlaces covalentes los vamos a clasificar como compuestos covalentes. Los compuestos iónicos, ahora vamos a ver sus propiedades centrales, y se caracterizan porque están formados básicamente, o sea, lo más importante, lo primero que uno tiene que ver si está ante un compuesto iónico es quiénes son los elementos que lo componen. Si el elemento es un metal y un no metal, estamos en presencia de un compuesto iónico, o por lo menos podemos sospechar que ese compuesto va a tener características iónicas. Lo que vamos a ver ahora en esta parte es simplemente caracterizar a estas dos grandes familias de compuestos, los iónicos y los covalentes, y dar sus propiedades centrales, como para que uno tenga cierto adiestramiento en qué esperar de cada tipo de compuesto. Los compuestos iónicos, como dijimos, están formados por un elemento metálico y uno no metálico. O sea, un metal y un no metal. Eso es lo saliente, eso es lo primero que uno tiene que ver. ¿Qué propiedades tienen estos compuestos? Bueno,
se disocian completamente en agua dando iones. O sea, cuando uno los disuelve en agua, se forman iones. Un ion positivo llamado catión y un ion negativo llamado anión. Este proceso de disociación no es privativo de los iónicos, pero es una característica importante. Generalmente todos los compuestos iónicos hacen algo parecido a esto. O sea, generan iones cuando uno los disuelve en agua. Siempre son sólidos. O sea, esta es, si hay una propiedad que es segura para los compuestos iónicos, es que son sólidos. O sea, no hay compuestos iónicos líquidos o gaseosos. Siempre son todos sólidos. Forman lo que se llama una red cristalina, que está constituida por iones de carga opuesta, o sea, un catión y un anión, que están unidos entre sí por fuerzas electrostáticas. Algo parecido al dibujito que está acá abajo. La estructura de un sólido iónico es una sucesión de cationes y de aniones que se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas, o sea, por atracción de cargas opuestas. Nada más que eso. Los iones tienen naturaleza individual, o sea, un ion es una entidad separada de su anión. El sodio, el catión sodio, es una entidad química de por sí. No hay un enlace químico propiamente dicho entre el sodio y el cloruro en el cloruro de sodio. Se mantienen unidos en la red cristalina porque son de cargas opuestas y las cargas opuestas se atraen. Pero no hay un enlace químico. ¿Por qué no hay un enlace químico? Bueno, porque en este caso los electrones no son compartidos, son cedidos. El cloro recibe los electrones que le sobran al sodio. El sodio ya no los tiene más, el cloro sí. El sodio, como perdió electrones que son negativos, queda cargado positivamente. El cloro recibe electrones negativos, queda cargado negativamente. No se comparte nada, los electrones se ceden y se reciben. Esa es la característica esencial de estos compuestos. ¿Qué otras propiedades tienen estos compuestos? Bueno, esas propiedades están todas determinadas por el tipo de enlace que tienen. El tipo de enlace es electrostático. Las fuerzas electrostáticas son fuertes, entonces mantienen a los iones bien unidos entre sí. Eso hace que si uno quiere separar a los iones, por ejemplo, fundiendo la sustancia, tiene que entregarle mucha temperatura. O sea, para separar esos iones que están unidos fuertemente entre sí, hay que entregar mucha temperatura, una temperatura alta. Entonces los puntos de fusión, que es la temperatura a la cual la sustancia pasa de estado sólido a estado líquido, son valores elevados. Puntos de fusión son típicamente del orden de 800, 1000 grados centígrados o más. Entonces son valores elevados. Esa es una característica importante de los compuestos iónicos. Generalmente son solubles en agua. Todo el tema este de la solubilidad en agua lo vamos a discutir en clases sucesivas. Vamos a hablar mucho, porque este es un tema importante desde el punto de vista ambiental. Entonces vamos a hacer discusiones un poquito más precisas en las clases que siguen. Pero por ahora, sepamos que los compuestos iónicos tienen una tendencia a ser solubles en agua. Y por el contrario, no se disuelven en lo que nosotros los químicos llamamos, eso lo van a ver mejor en química orgánica que acá, solventes orgánicos. O sea, los solventes orgánicos son aquellos solventes formados por compuestos orgánicos, típicamente el benceno es el ejemplo más notorio. Los compuestos iónicos son muy solubles en agua, pero poco solubles en los solventes orgánicos. ¿Sí? Esos dos conceptos van siempre juntos y son contrapuestos. O sea, lo que es muy soluble en agua tiende a ser poco soluble en los solventes orgánicos. No son conductores de la electricidad, aunque a veces llama la atención este concepto, en fase sólida, o sea, cuando están como sólidos, no conducen la electricidad. ¿Por qué? Porque los iones están fijos, no se pueden mover. La electricidad es un movimiento de cargas, como en la red cristalina.
los iones están fijos en una posición, no se pueden mover, entonces no hay conducción de la electricidad. Esto es un error muy común que se comete, porque se dice, bueno, esto está formado por iones, entonces debe conducir la electricidad. No, porque los iones no se pueden mover. Al no poder moverse, no hay conducción de electricidad. Pero si uno a la red cristalina la funde, los iones ya se pueden mover, ya no están obligados a estar en un lugar fijo, tienen movilidad. Y si uno disuelve la sustancia en agua, también los iones adquieren movilidad. Bajo esas condiciones, fundidos o disueltos en agua, se vuelven conductores. O sea, una solución de sal común de mesa en agua es conductora de la electricidad, pero un granito de sal solo no conduce la electricidad. Bien, otro concepto importante que hay que tener en cuenta respecto a esto es que los compuestos iónicos no existen como moléculas propiamente dichas. O sea, no hay una molécula de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque la estructura es una red continua. Es una red, no digamos infinita, porque no es infinita, pero es muy grande, de iones cloro y iones sodio. ¿Sí? Esta formulita que uno escribe para el cloruro de sodio nos dice solamente la proporción en la cual los iones se encuentran en la red. Solo eso nos dice. Nos dicen que en la red cristalina del cloruro de sodio hay un sodio y un cloruro. Perdón, dicho con más propiedad, hay un sodio por cada cloruro. No existe una entidad llamada cloruro de sodio, o sea, una molécula que tenga un sodio y un cloro. No, hay una red que tiene igual cantidad de sodios que de cloruros. No existe una molécula, por decirlo así. Bien, por eso no se habla de peso molecular cuando uno trabaja con este tipo de sustancias, sino de peso fórmula. Es una sutileza. Después uno habla genéricamente de peso molecular, pero no existe la molécula para este tipo de compuestos. ¿Qué pasa con los covalentes? Bueno, los covalentes van un poco todo en contra que los iónicos. Están formados por dos elementos no metálicos, tienden sí a formar moléculas, o sea, la molécula, hablar de molécula, es propio para los compuestos covalentes, o sea, está bien solo para los compuestos covalentes. En general no se disocian apreciablemente en agua, o sea, uno los puede disolver en agua, pero no generan por lo habitual disociaciones. Hay excepciones, por supuesto, siempre va a haber excepciones cuando uno hace una descriptiva tan general en química. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno presenta un proceso de disociación bien conocido y es un compuesto covalente, porque está formado por dos no metales. ¿Sí? No hay que confundir por este proceso y decir que esta sustancia es un compuesto iónico. Es un compuesto covalente. Sin embargo, da el proceso de disociación, aunque en general no lo hace. Esta puede tomarse como una excepción muy importante, pero una excepción. Pueden ser gases, líquidos o sólidos. Acá no hay restricciones, hay de todo tipo. Existen en los tres estados de agregación. Y los sólidos inclusive pueden parecer cristales, aunque uno tiende a pensar que los cristales están más asociados con los iónicos. Bueno, sí, es verdad eso, pero también hay compuestos covalentes que tienen estructura cristalina. ¿Sí? En general, salvo excepciones, acá hay mucha excepción para hablar, no vamos a entrar en detalle tan fino, los sólidos suelen tener puntos de fusión moderados, no tan altos como los de los iónicos, en general, aunque los compuestos tengan cierta apariencia cristalina. Pueden ser solubles en agua, pero en general tienden a ir al contrario que los iónicos. Si los iónicos eran muy solubles en agua y poco solubles en solventes orgánicos, estos tienden a ir al revés. O sea que un compuesto sea muy soluble en un solvente orgánico y poco o nada en agua, es una buena indicación de que estamos ante un compuesto covalente. ¿Sí?
Piensen siempre estas cosas como generalidades, o sea, no son reglas inmutables, ¿sí? O sea, estos son comportamientos generales. Después vamos a ir intentando ver si los podemos hacer un poquito más finos, un poquito más precisos, pero piénsenlos como ideas generales. No conducen la electricidad, eso es casi unánime, y generalmente forman aislantes, sustancias que son aislantes. O sea, no conducen la electricidad. Ejemplos típicos son como gases, el nitrógeno y el oxígeno del aire, el dióxido de carbono, el cloruro de hidrógeno, que ya mencionamos, y el amoníaco. Estos son compuestos que aparecen continuamente en cualquier curso de química. Así que, bueno, conviene ya ir incorporándolos y ir conociéndole algunas de sus propiedades. Puede haber líquidos, el más popular, el más común es el agua. ¿Sí? El agua es el compuesto covalente, no voy a decir típico porque es bastante peculiar el agua, pero es un buen ejemplo de un líquido covalente. Los líquidos orgánicos, ejemplo típico el alcohol, nafta, otro ejemplo de líquidos orgánicos, todos covalentes. Ya al ser líquidos, uno tiene que ir sí o sí para el lado de los compuestos covalentes. Como sólidos tenemos compuestos orgánicos, también azúcar, grasas o ceras. Esos son ejemplos típicos de sólidos covalentes. Hay ejemplos, perdón, hay excepciones, ¿sí? Ya es evidente esto. En algunos casos, uno puede tener sustancias covalentes que son cristalinas, ya lo dijimos, pero además pueden tener punto de fusión muy elevado. Son casos particulares que nosotros no vamos a tocar mucho, pero conviene mencionarlos porque son casos muy conocidos, entonces alguno se puede llegar a confundir. El caso más típico que puede aparecer en la vida cotidiana es el cuarzo. El cuarzo es el dióxido de silicio. El silicio y el oxígeno son dos no metales. Entonces, este compuesto es covalente. Sin embargo, tiene propiedades típicas de compuestos iónicos. Por ejemplo, su elevadísimo punto de fusión. Estas sustancias, tienden a fundir a temperaturas de 2000, 3000 grados. Entonces, tienen propiedades que son mucho más asociables a los compuestos iónicos que a los covalentes. El diamante entra también en esta categoría, pero el diamante está formado solo por carbono. Entonces no es un compuesto y por lo tanto lo mencionamos por si a alguno se le ocurre, pero está fuera de esta discusión porque es un elemento, no es un compuesto. Vamos a ver algunos ejemplos típicos que suelen aparecer. Veamos primero el fluoruro de potasio, ¿sí? Este compuesto que está acá, potasio flúor, está formado por un metal, el potasio, y un no metal, el flúor. Al ser un metal y un no metal, uno tiende a ir para el lado de los iónicos. Y hace bien, porque este compuesto tiene un punto de fusión de 846 grados, alto, es muy soluble en agua e insoluble en solventes orgánicos. Las propiedades van todas en fila, o sea, están todas de acuerdo entre sí. El compuesto es iónico, obviamente, o sea, está todo de acuerdo con un compuesto iónico. El tetracloruro de carbono, formado por carbono y cloro, dos no metales, tiene un punto de fusión bajísimo, 23 grados bajo cero, es insoluble en agua, pero soluble en solventes orgánicos. Va todo para el lado de los covalentes. El compuesto es covalente. Estos son dos ejemplos extremos, por decirlo así, donde todo está de acuerdo, ¿sí? Donde todo se alinea. La mayoría de los casos no es así. O sea, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los compuestos que uno se topa, encuentra propiedades que van para un lado, para el lado de los iónicos, y propiedades que van para el otro lado, para el lado de los covalentes. Por ejemplo, veamos el cloruro de plomo. El cloruro de plomo está formado por el plomo, que uno tiende a verlo como un metal, y hace bien, porque el plomo es un metal, y un no metal, el cloro. El punto de fusión es moderadamente alto, 500 grados, pero la sustancia no es soluble en agua, es insoluble, y es muy soluble en solventes orgánicos. O sea, esta propiedad
nos llevaría para el lado de los iónicos, pero esta propiedad para el lado de los covalentes. Lamentablemente, esta situación es la que más uno observa en la realidad. Hay propiedades que van para un lado y otras propiedades que van para el otro. Entonces, ¿cómo clasificar al compuesto? La clasificación tajante, iónico, covalente y nada en el medio es insuficiente, o sea, es muy pobre, muy inicial, muy de principiante. Entonces, hay que hacer algo mejor, hay que mejorar esta clasificación y ver qué podemos decir para tener un poquito más de precisión. Para hacer esto, o sea, para intentar ver cuán iónico o cuán covalente es un compuesto dado y por lo tanto intentar predecir alguna de sus propiedades, hace falta una cantidad auxiliar, una cantidad, un número que a nosotros nos permita cuantificar las cosas. Hasta ahora no hay cuantificación. Es iónico, es covalente, no decimos más nada. Pero si hay compuestos que están, por así decirlo, a mitad de camino entre los iónicos y los covalentes, hay que cuantificar, hay que decir cuán iónico es, cuán covalente es. Para eso nos valemos de esta cantidad auxiliar, que se llama electronegatividad. La electronegatividad es un número que figura en la tabla periódica. ¿Sí? No nos vamos a hacer demasiado problema en la definición formal de la electronegatividad porque requiere mucha fisicoquímica que nosotros no vimos. Entonces lo vamos a explicar de una manera puramente conceptual. Supongamos un enlace covalente, ¿sí? Un enlace formado por dos no metales. En este caso propongo el hidrógeno y el flúor. Como es un enlace covalente, está formado por electrones que se comparten. O sea, el hidrógeno y el flúor comparten un par de electrones. ¿Sí? Bien. Ahora, los núcleos de hidrógeno y de flúor son distintos, porque los elementos son distintos. Uno puede ponerse a pensar en qué son distintos. Bueno, el hidrógeno tiene un solo protón, el flúor tiene un montón de protones y un montón de neutrones. Entonces, esos dos núcleos son distintos. No importa saber bien en qué son distintos. Como son diferentes, van a ejercer diferente atracción sobre el par de electrones que comparten. Uno lo va a atraer más que el otro, por el simple hecho de ser distintos. Si fuesen exactamente iguales, lo atraerían al par de electrones de la misma manera, pero son diferentes. Entonces lo van a atraer al par de electrones de forma distinta. Uno de los dos núcleos lo va a atraer más que el otro. El que lo atrae más se dice que es más electronegativo. O sea, la electronegatividad se define en pocas palabras y sin demasiado rigor, recalco esto, sin demasiado rigor como para entender qué es el concepto y usarlo rápidamente. La electronegatividad se define como la tendencia que tiene un elemento a atraer sobre sí el par de electrones compartido de un enlace. El que lo atrae más es más electronegativo. Bueno, esto permite, este concepto general, permite establecer una escala de electronegatividad. No vamos, repito, a justificar por qué esta escala es así, no de otra manera. De hecho, hay varias escalas de electronegatividad. Todas conceptualmente son iguales, los números pueden cambiar un poquito de escala a escala, pero todas más o menos llevan al mismo lugar. La más simple, la escala de electronegatividad más simple es completamente arbitraria. Busca el elemento más electronegativo de todos, que es el flúor, y le asigna completamente arbitrariamente, de una forma completamente arbitraria, el valor de 4. El más electronegativo de todos se le asigna el valor de 4. A todos los demás elementos se le asigna un número comparándolo con el flúor. O sea, viendo cuán electronegativo es ese elemento y comparando el valor con el flúor. Entonces aparece una escala de electronegatividades. Fíjense, acá hay una especie de tabla periódica donde la única información disponible es la electronegatividad.
Cuando ustedes necesiten conocer el valor de la electronegatividad de un elemento, van a la tabla periódica, la ubican, cada tabla periódica la ubica en lugares distintos, la electronegatividad, pero bueno, siempre está bien aclarado cuál es. Es un número adimensional, no tiene unidades, y el flúor tiene el valor máximo, 4. El que tiene la menor electronegatividad está en el extremo opuesto de la tabla periódica, que son los metales que están por acá abajo, metales raros, el cesio y el francio, que tienen los menores valores posibles de electronegatividad. Siempre en la tabla periódica, la electronegatividad disminuye hacia la izquierda y disminuye hacia abajo. Eso también permite saber si un elemento va a ser más electronegativo que el otro si uno no tiene los valores numéricos. ¿Sí? Viendo su posición en la tabla periódica, uno puede predecir más o menos cuál elemento es más electronegativo que el otro. Los elementos que tienen valores de electronegatividad altos son los que están en esta zona de la tabla periódica, o sea, los no metales. Los no metales se dice que son elementos muy electronegativos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estén formando un enlace tienden a retener a los electrones sobre sí mismos. Pese a que los comparten, los electrones tienden a quedarse como más pegados o a pasar más tiempo, piénsenlo como más les guste, las dos interpretaciones son más o menos equivalentes, sobre el elemento más electronegativo. Por oposición, los elementos que están en el extremo opuesto de la tabla periódica se dice que son muy electropositivos o que tienen una electronegatividad muy pequeña. ¿A qué viene todo este tema de la electronegatividad? Bueno, recordemos, nuestra intención es intentar predecir si los compuestos van a ser predominantemente covalentes y van a tener las propiedades de los compuestos covalentes, o si van a ser iónicos y por lo tanto tener las propiedades de los compuestos iónicos. La diferencia de electronegatividad, o sea, la resta entre las electronegatividades de los dos elementos que forman el enlace, está directamente asociada con el carácter iónico porcentual, ¿sí? Que es cuán iónico es ese enlace. Esa diferencia, la diferencia siempre pensada como el mayor menos el menor, está directamente relacionada con un carácter iónico porcentual, que me dice cuán iónico es ese enlace. Como vamos a trabajar solo con compuestos que tienen un solo enlace, porque están formados por dos elementos, eso nos va a decir cuán iónico es el compuesto. Al tener un solo enlace, el carácter iónico porcentual del enlace es el carácter iónico porcentual del compuesto, porque es solo un enlace. Vamos a aplicar, bueno, esa diferencia de electronegatividad está asociado con el carácter iónico porcentual a través de esta tablita. ¿Sí? Esta es una tablita que me relaciona la diferencia de electronegatividad de los dos elementos con el carácter iónico porcentual. Entonces, uno lo único que tiene que hacer es simplemente, para un compuesto dado, buscar en la tabla periódica las electronegatividades de los dos elementos, restarlas, 4 menos 0,8 me da 3,2. Ir a la tablita y buscar el carácter iónico porcentual. Eso me dice que este compuesto, el fluoruro de potasio, que ya le vimos sus propiedades, tiene un 93% de carácter iónico. O sea, es un compuesto predominantemente iónico. Abreviando, es un compuesto iónico. ¿Sí? El cloruro el cloruro de carbono, tetracloruro de carbono, hacemos lo mismo, la diferencia de electronegatividad me da 0,5 y la tabla me da un carácter iónico porcentual para esa sustancia del 6%. Un carácter iónico porcentual del 6% implica un carácter covalente del 94%. El compuesto es covalente. ¿Qué pasará con el cloruro de plomo, que estaba más o menos ahí en el medio? Bueno,
hacemos la diferencia de electronegatividades, me da 1,2 esa diferencia, y eso arroja un 30% de carácter iónico porcentual. O sea, este compuesto que uno a priori lo pensaba como un compuesto iónico, en realidad es muy poco iónico. Es más covalente que iónico. Por eso, este compuesto tiene esas propiedades intermedias. Tiene un punto de fusión bastante alto, pero tiene solubilidades más acordes a un compuesto covalente. Esta regla sencillita, que lo único que tiene que hacer uno es una resta y fijarse en una tabla, nos permite, predecir de una forma muy sencilla si un compuesto uno esperaría que fuese iónico o covalente. Y por lo tanto, podemos jugarnos y predecir propiedades de ese compuesto. Vamos a ver una aplicación muy usada en química analítica de lo que acabamos de ver, que son las propiedades de estos compuestos que se llaman halogenuros de plata. Los halogenuros de plata son los compuestos que forman la plata con todos los elementos del grupo 7, que son flúor, cloro, bromo y yodo. Esto se llama en química una familia de compuestos, porque son todos muy parecidos entre sí. Todos tienen plata y todos tienen un elemento del grupo 7 de la tabla periódica. O sea, son muy semejantes entre sí, no solo en la formulita, sino en su estructura. ¿Sí? Son todas cosas muy similares entre sí. Ahora, pese a esa similaridad que uno le parece que puede darse, las propiedades químicas de esos compuestos van a ser similares. Bueno, eso tengo que pensarlo un poquito más. El hecho de que las fórmulas sean parecidas no quiere decir que las propiedades sean parecidas. Hay que ir con cuidado. Como son compuestos binarios, o sea, formados por dos elementos, uno puede aplicar la reglita que acabamos de ver. Entonces calculo las diferencias de electronegatividad para cada uno. Eso me da, para el fluoruro de plata, me da 67%, carácter iónico porcentual. Para los otros tres, me da 26, 19 y 9. Acá ya vemos que hay una diferencia entre estos compuestos. El fluoruro de plata, que tiene un 67% de carácter iónico, obviamente va a ser mucho más iónico, si bien no es un compuesto muy iónico, pero es mucho más iónico que los otros tres. Entonces, evidentemente eso se tiene que trasladar, se tiene que reflejar en las propiedades de estas sustancias. Por ejemplo, si a uno le preguntaran cuál le parece a usted de estos compuestos que va a ser el más soluble en agua. Bueno, el que tenga mayor carácter iónico porcentual, porque los que son solubles en agua son los iónicos. Entonces, cuanto mayor sea el carácter iónico de la sustancia, más soluble en agua va a ser. Entonces yo diría que esta sustancia, que tiene un 67% de carácter iónico, va a ser relativamente soluble en agua, no sé cuánto, pero seguramente mucho más que los otros tres. Y eso se observa experimentalmente. Esta sustancia es soluble en agua, se disuelve en agua sin problemas. Estas tres no. Estas tres no. ¿Por qué no? Bueno, por estos caracteres iónicos porcentuales que ven acá. Son carácter iónico porcentual muy bajos que corresponden a compuestos covalentes. Al ser de naturaleza covalente, esos compuestos tienden a no disolverse en agua. Bueno, repito, este análisis es sencillo, es práctico, pero está limitado a compuestos binarios. Ese es un problema que tiene. Ya cuando pasamos a compuestos que tienen más de dos elementos, nitrato de sodio, miles de compuestos, prácticamente todos, este análisis ya no se puede hacer porque no está definido bien cómo es la diferencia de electronegatividad. Cuando son dos, la diferencia es uno menos el otro. Pero cuando son tres, ahí es más difícil hacer lo mismo. Entonces, bueno, vamos a detener el análisis acá, pero por lo menos este análisis permite establecer algunos conceptos clave. Primero, que las propiedades de los compuestos están relacionadas
con la electronegatividad de los elementos que forman ese compuesto. O sea, hay una relación directa y muy importante entre las electronegatividades de los elementos que forman los compuestos y las propiedades de la sustancia que forman. Bien, avancemos un poquito más. Asociado a todo lo que venimos diciendo, aparece un concepto que es muy importante en química, que es el concepto de polaridad. El concepto de polaridad se usa mucho más que nosotros, se usa en química orgánica, y por lo tanto yo voy a hacer simplemente una presentación preliminar del tema, y voy a dejar, como ustedes cursan química orgánica paralelamente a esta materia, para no repetir más o menos lo mismo en las dos materias, yo simplemente voy a presentarlo por completitud, para que el tema quede redondito, pero no voy a ahondar muy fino, eso lo vamos a dejar para los cursos de química orgánica que hagan ustedes. Al menos en mi época era así, esperemos que siga siendo igual. ¿Qué es el concepto de polaridad? Bueno, vamos a definir primero. Se dice que un enlace covalente, o sea, la polaridad es una propiedad del enlace covalente. Empecemos por ahí. Si está formado el enlace por elementos de diferente electronegatividad. O sea, si un enlace covalente está formado por dos elementos de diferente electronegatividad, ese enlace se dice que es polar. ¿Qué significa que sea polar? Bueno, más o menos lo mismo que venimos diciendo hasta ahora. Un enlace polar es cuando uno de los dos elementos atrae a los electrones sobre sí más que el otro. Al atraer los electrones que son negativos sobre sí mismo, ese elemento queda cargado entre comillas, vamos a discutir esto después, queda con una densidad de carga negativa. O sea, la carga negativa tiende a acumularse sobre el elemento más electronegativo. El otro, por oposición, queda con una densidad de carga negativa. ¿Qué es esto de densidades de carga? Bueno, son tendencias. O sea, los electrones tienden a ir sobre el más electronegativo y a escaparse, por decirlo así, del menos electronegativo. Pero no llegan a una separación de carga neta, porque si hubiese una separación de carga neta, ya estaríamos en un tipo de enlace iónico. Acá estamos en un enlace covalente. Es un enlace covalente en el cual uno de los dos elementos tiende a acumular más carga negativa que el otro, por el simple hecho de que acumula sobre sí a los electrones. Eso se representa químicamente con estos simbolitos. Hay gente que usa otros símbolos. Bueno, estos símbolos representan una tendencia de los electrones a ir sobre el átomo de oxígeno, que es el más electronegativo. Esta es la molécula de agua. La molécula de agua ocurre esto. El oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos y por lo tanto los electrones que forman los dos enlaces tienden a acumularse más sobre el oxígeno que sobre los hidrógenos. Eso produce una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y positiva sobre los hidrógenos. Esa separación parcial de cargas, digo parcial, porque si fuese total, repito, sería un enlace iónico. Se formaría un ion de un lado, un anión de un lado, un catión del otro. Bueno, eso no ocurre acá. Acá tenemos una tendencia hacia la acumulación de carga de un lado y de carga opuesta del otro. Eso genera un dipolo. Un dipolo es una entidad, cualquiera sea, por ejemplo, una molécula, que tiene una separación de cargas. Negativa por un lado, positiva por la otra. Pero la especie, sea lo que sea, repito, los dipolos aparecen en todos lados. Acá nosotros los vemos en moléculas, pero puede aparecer de hecho es un tema de física que se estudia muchísimo. Una entidad que presenta esta separación de cargas, pero mantiene su identidad, o sea, mantiene su estructura, se denomina un dipolo. Repito este concepto que acá está bien explícito.
no hay una separación neta de cargas. O sea, el oxígeno no es negativo y el hidrógeno no es positivo. Tienen una tendencia a tener esas cargas. No la tienen, porque si la tuviesen serían iones. Y acá no hay iones. Acá hay compuestos covalentes con una tendencia a separar las cargas, nada más. Si alguno lo ve como algo intermedio entre un enlace covalente y un enlace iónico, tiene razón, esto es eso. El enlace covalente polar, que es lo que estamos viendo acá, es un estadio intermedio entre un enlace covalente puro, donde no hay nada parecido a una separación de cargas, y un enlace iónico, donde la separación de cargas es completa. Esto está más o menos en el medio. Pero acá repito por enésima vez, la polaridad implica un enlace covalente con tendencia a separar las cargas, nada más. Bien. Ese carácter intermedio del enlace covalente polar se ve en este ejemplo. Uno puede tener moléculas no polares completamente, estas dos son, acá tenemos 3 grupos de moléculas, el primer grupo y el del medio, o sea, estas 3 sustancias, son covalentes, las 3, esta y esta. Las 3 son covalentes, las 3 están formadas solo por no metales. Pero en este caso, tenemos moléculas que no tienen polaridad, o sea, no tienen ningún tipo de separación de cargas. ¿Por qué? Porque están formadas por el mismo elemento. Si están formadas por el mismo elemento, las electronegatividades de los dos átomos son exactamente iguales y no hay separación de cargas. Entonces, este tipo de moléculas, que en realidad no tienen mucha gracia porque no son compuestos, en realidad, porque hay un solo elemento involucrado. Pero estas moléculas representan el ejemplo de enlaces covalentes puros, ¿sí? Enlaces covalentes propiamente dichos. Ninguna separación de carga, los electrones que forman el enlace están igualmente compartidos por los dos núcleos, por los dos átomos. Pero los átomos son iguales, entonces ejercen la misma influencia sobre ese par de electrones. Este enlace covalente puro aparece en algún compuesto propiamente dicho. Sí, aparece cuando las diferencias de electronegatividades de los dos átomos son muy similares. Eso se da en muy poquitos casos. El caso más importante es el del carbono y del hidrógeno. El carbono y el hidrógeno tienen esencialmente la misma electronegatividad, son muy parecidas las electronegatividades y por lo tanto funcionan dentro de esta categoría. ¿Sí? No hay un enlace polar, no hay una tendencia a la separación de cargas. En la gran mayoría de los casos de los enlaces covalentes, lo que ocurre es que sí hay una separación hay una tendencia, hay una aparición de densidades de carga, siempre la negativa en el más electronegativo, la positiva en el menos electronegativo. Ese tipo de moléculas se denominan moléculas covalentes, siempre covalentes, están formadas por un metal y un no metal, pero polares, porque ya hay una tendencia a separar cargas en la molécula. Si esa tendencia se hace muy extrema, entonces directamente las cargas se separan. Ya ahí sí aparece el compuesto iónico. O sea, el compuesto iónico, visto desde esta perspectiva, es como un caso extremo de la molécula covalente polar. ¿Sí? Cuando la diferencia de electronegatividades entre los dos núcleos ya se hace muy grande, ahí sí, esa tendencia se convierte en ruptura. Se va el positivo por un lado, el negativo por el otro, se rompe la molécula, acá ya no hay molécula, hay dos iones. Entonces ahí tenemos un compuesto iónico. Tenemos dos partículas con cargas opuestas que se atraen entre sí por atracción electrostática. Este esquema es muy importante, a mí me gusta mucho, porque muestra que en realidad no hay un mundo
donde las moléculas son covalentes e iónicas. Hay un mundo donde hay un continuo entre las covalentes y las iónicas. No hay una separación entre blancos y negros. Todos son más o menos grises, algunos más oscuros, otros más claros. Pero todas las moléculas se ubican en algún punto de esta escala que va entre las covalentes puras a los compuestos iónicos puros. Todas las moléculas se ubican en algún punto intermedio. Sigamos con nuestra idea de cuantificar. Bueno, pero ¿cuándo llamo yo a una molécula covalente polar? ¿Cuándo digo que una molécula es covalente pura? ¿Cuándo digo que es iónica? Bueno, hay una forma de distinguirlas. También es relativamente arbitraria, pero es bastante segura, funciona bastante bien. Si la diferencia de electronegatividades entre los dos elementos es menor que 0,4, estamos ante un enlace covalente no polar o covalente puro. Si la diferencia de electronegatividades está entre 0,5 y 1,7, tenemos un enlace covalente polar. O sea, en esta molécula uno puede apreciar la aparición de una zona positiva y la aparición de una zona negativa. Y si tenemos una diferencia de electronegatividades de mayor que 1,7, ahí ya tenemos una separación neta de cargas y la aparición de un compuesto iónico. Entonces, este criterio también muy sencillito y aproximado, por supuesto. Todo esto es aproximado, o sea, pueden aparecer situaciones ambiguas, confusas, grises, eso nadie está exento, pero generalmente este esquema funciona bastante bien y permite explicar la mayor parte de las situaciones prácticas. Por ejemplo, veamos el caso de la molécula de cloruro de hidrógeno. Las diferencias de electronegatividades, las electronegatividades son 3 y 2,2, eso me da una diferencia de electronegatividad de 0,8, 0,8 cae entre 0,5 y 1,7, por lo tanto la molécula es una molécula covalente, no olvidarse de esto, es covalente, pero es polar. O sea, hay una separación de cargas en la molécula. El cloro, al ser el más electronegativo, adquiere una densidad de carga negativa, el hidrógeno adquiere una densidad de carga positiva. Pero la integridad de la molécula se mantiene. El hidrógeno y el cloro siguen unidos por un enlace covalente. ¿Sí? Si ese enlace desapareciera, se formaría un catión hidrógeno y un anión cloruro. Bueno, eso no ocurre en esta molécula. ¿Sí? Voy a hacer una aclaración, porque por ahí alguno está asociando con otra cosa. Yo estoy trabajando en la molécula de cloruro de hidrógeno pura gaseosa. No estoy trabajando con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es esta molécula disuelta en agua. Eso no lo estoy trabajando, eso es una solución que la vamos a ver después. ¿Sí? Una solución en el sentido de una mezcla, que lo vamos a ver después. Acá estoy trabajando con esta sustancia pura. Esta sustancia es un gas. ¿Sí? No es la solución de ácido clorhídrico que uno se puede acordar porque la vio una vez en química general. Es un reactivo muy común de laboratorio, pero no es el ácido clorhídrico. Es el cloruro de hidrógeno gaseoso, ¿sí? Con el cual se preparan las soluciones después de ácido clorhídrico. Pero ese es otro tema. Esta molécula es una molécula gaseosa, es una molécula que siempre conserva su identidad, o sea, existe la molécula de cloruro de hidrógeno, pero tiene una separación parcial de cargas. El cloruro tiene una densidad de carga negativa, el hidrógeno una positiva. Esta separación de cargas genera un dipolo. O sea, la molécula es dipolar, es polar. Bien, acá está la definición de dipolo, que bueno, ya la dimos. Esto que acabamos de ver es rigurosamente cierto, como siempre, para moléculas formadas por dos elementos. ¿Sí? Formada por dos elementos, uno de cada uno.
¿sí? Un compuesto, digamos, binario, pero formado por dos elementos, formado por exclusivamente dos elementos distintos. Aunque puede haber casos, de hecho muchos casos, en que una molécula esté formada por dos elementos, pero tenga mayor cantidad de uno que de otro. Por ejemplo, el caso del agua. El agua es un compuesto binario también. Está formado por hidrógeno y oxígeno, pero hay dos de hidrógeno por cada una de oxígeno. O sea, es una molécula triatómica, pero es un compuesto binario. Está formado por dos elementos. El análisis anterior es rigurosamente válido, así como lo dimos, para un compuesto formado por dos átomos, ¿sí? Cuando hay más de dos átomos, hay que hacer un poquito más de análisis. Nosotros vamos a parar más o menos acá, vamos a hacer un análisis muy cortito, porque es necesario aplicar todo esto a las propiedades de una sustancia clave, que es precisamente el agua. Entonces tenemos que ir un pasito más. ¿Qué pasa con la polaridad de la molécula de agua? Bueno, la molécula de agua primero tiene esta forma, es una molécula angular, ¿sí? Son dos enlaces oxígeno-hidrógeno dispuestos en ángulo. Cada uno de estos enlaces es un enlace covalente. Como la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el hidrógeno cae en el rango del enlace covalente polar, estos dos enlaces son covalentes polares, ¿sí? Cada uno de estos enlaces genera una separación propia de cargas. Bien, eso es para cada enlace. ¿Qué pasa con la molécula como un todo? Bueno, cuando uno tiene la molécula como un todo, conviene pensar cada uno de estos dipolos como un vector. De hecho, físicamente, el dipolo genera un vector momento dipolar. O sea, es una cantidad asociada a un vector. Más allá de eso, uno lo puede pensar simplemente como un vector, como una flechita, apuntando de la carga positiva a la carga negativa. Como esta molécula tiene dos enlaces, tiene dos vectores asociados, uno a este enlace, otro a este. ¿Cuál va a ser el efecto neto sobre la molécula? Bueno, como cada enlace es visto como un vector, el efecto neto va a ser la suma de esos dos vectores, sumados como vectores. Entonces, este vector lo sumo a este y me da una resultante hacia arriba. No importa hacia dónde da la resultante, lo importante es que hay una resultante, ¿sí? Hay una resultante no nula. Entonces la molécula como un todo va a ser covalente polar. ¿Por qué? Porque las contribuciones de cada uno de esos enlaces generan una contribución neta para toda la molécula. Veamos un caso donde esto no ocurre, para ver cómo sería un caso donde no pasa esto. Bueno, ese caso es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es aparentemente muy parecido al agua. Está formado por dos elementos y la molécula es triatómica. Tiene tres átomos, dos de oxígeno, uno de carbono. Pero en este caso la molécula es lineal, o sea, están los tres átomos en línea. Esta disposición del dióxido de carbono hace que yo tenga una contribución de este enlace para este lado, porque el oxígeno es siempre es el más electronegativo, salvo que esté con el flúor, el oxígeno es el segundo más electronegativo, así que es difícil que le ganen al oxígeno. Tenemos un vector hacia este lado y tenemos un vector que apunta en dirección contraria. Y como estos dos enlaces son idénticos, esos dos vectores son idénticos. Entonces, la suma de estos dos vectores da una resultante nula. O sea, se cancelan entre sí. La molécula no tiene momento dipolar neto. La molécula, como un todo, no es polar, pese a contener enlaces polares. Los enlaces son polares, indiscutible, pero el efecto neto sobre la molécula es nulo, porque uno se cancela con el otro. Entonces esta molécula no es polar. ¿Qué efecto tiene esta diferencia sobre las propiedades de esta molécula? Bueno, efectos completamente radicales, totales.
Las moléculas son completamente diferentes. Esta molécula, el agua, al tener un momento dipolar resultante, ese momento dipolar genera una zona de la molécula donde hay carga negativa, el oxígeno, y una zona de la molécula donde hay carga positiva, el hidrógeno. Ese dipolo interacciona con el dipolo de otras moléculas de agua. El extremo negativo del dipolo interacciona con el extremo positivo de otra molécula de agua. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, las moléculas de agua tienden a estar unidas entre sí por efecto de esos dipolos. Esos dipolos hacen que las moléculas se enganchen unas a otras. Las moléculas están unidas y por lo tanto el agua es líquida. El agua es un líquido, porque las moléculas tienden a estar una al lado de la otra. Hay cohesión entre las moléculas debido a la aparición de ese dipolo. El dióxido de carbono no puede hacer esto, porque si bien el dióxido de carbono tiene enlaces polares, como un todo, la molécula no tiene esa separación de cargas, no tiene momento dipolar. Entonces la molécula de dióxido de carbono no interacciona con otras moléculas de dióxido de carbono. Las moléculas están cada una por su lado, no se enganchan entre sí y por lo tanto el dióxido de carbono es un gas, a diferencia del agua que es un líquido. Este análisis tan sencillo permite justificar por qué dos moléculas que en el fondo son bastante similares entre sí, tienen propiedades tan distintas. Bueno, esto se puede extender a un montón de sustancias y ver y justificar un montón de propiedades de las sustancias, pero lo necesario para el curso termina acá. ¿Sí? Cualquier otra cosa adicional que vean sobre este tema se verá en química orgánica, no acá. Alguna cosita más que les quería decir. Bueno, este análisis de la molécula de agua que acabamos de ver acá va a ser muy importante para justificar las propiedades del agua en lo que más nos va a interesar a nosotros, que es su acción como solvente. El agua es uno de los mejores solventes que hay, es capaz de disolver un montón de cosas, fundamentalmente sustancias iónicas. ¿Por qué sustancias iónicas? Bueno, porque tiene el dipolo. Ese dipolo interacciona con los iones de las sustancias iónicas. Entonces, es capaz de interaccionar con esas sustancias y por lo tanto disolverlas. Las sustancias que no tienen ese momento dipolar les cuesta más ese efecto de solución. Entonces no son tan buenos solventes como el agua. Las propiedades de agua como solvente están justificadas básicamente por este dibujito que está acá. Bien, creo que esto concluye esta primer clase. Esta clase abarca todos los temas contenidos en el seminario 1, así que bueno, los invito a trabajar sobre el seminario 2, los invito a trabajar sobre ese seminario y a hacer las consultas que sean necesarias para resolverlo completamente. Bueno, hasta luego y hasta la próxima clase.